Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les hablaré acerca de la literatura y tipos de literatura que se han vivido a lo largo de nuestra vida. Bueno, para que puedan comprender un poco mejor de lo que les voy a hablar, les haré primero una breve introducción de lo que es la literatura. Bueno, la literatura pues es un tipo de expresión artística que se vale del uso del lenguaje oral o escrito. Un autor hace un uso estético de la palabra a fin de expresar una idea, sentimiento, experiencia o historia, real o ficticia de manera no convencional. Bueno, las descripciones en los relatos literarios tienen la capacidad de exponer emociones, sensaciones, olores, sabores, lugares, personajes y situaciones gracias a la función poética del lenguaje. Esto es lo que significa la literatura. Ahora que pueden comprender un poco mejor de lo que es la literatura, les hablaré acerca de la literatura griega, medieval y oriental, que son unas de las que hemos vivido a lo largo de nuestra vida. Bueno, comenzaré un poco, les hablaré acerca de lo que es la literatura griega. Bueno, la literatura griega pues es una recopilación de las obras escritas que narran las tradiciones, las historias y las formas de pensamiento de la sociedad de la antigua Grecia. También comprende un periodo extenso entre los siglos 4 y 3 después de Cristo, que se divide en tres etapas: periodo arcaico, que fue a finales del siglo 4 antes de Cristo y que se caracterizó por los mitos que tienen un poco de historia y otro poco de folclore. Y fue una etapa en la que la escritura aún no había llegado a Grecia, por lo que los mitos eran transmitidos de forma oral. El principio autor fue Homero. El segundo, que fue el periodo clásico, entre los siglos 5 y 4 antes de Cristo, se caracterizó por la tragedia y la comedia, y fue una etapa en la que se hizo usar la escritura para difundir la literatura. Uno de los autores más destacados fue Aristóteles. En la última etapa tenemos el periodo helenístico, que fue a partir del siglo III a.C., que se caracterizó por la poesía y la prosa y se expandió por todo el Mediterráneo. Uno de los principales autores fue Horacio. La literatura de la antigua Grecia fue la base de la literatura y bellas artes de la actualidad. Sus obras y logros se transmitieron a la cultura latina y romana y luego se mantuvieron durante siglos como un referente importante en materia artística occidental, a pesar de que sus motivos eran los propios de su religión y sus tradiciones específicas. Bueno, existen tres géneros fundamentales en la literatura griega antigua, que es la poesía épica, la poesía lírica y el teatro. Este es un género muy interesante y que aún en la actualidad la seguimos utilizando. Seguimos con la literatura medieval. ¿Qué es la literatura medieval? Bueno, la literatura medieval agrupa el conjunto de las producciones artísticas escritas de Europa que datan de los 1000 años que duró el Medioveo, el periodo histórico comprendido entre la caída del Imperio Romano en el siglo V y el descubrimiento de América en el siglo XV, y caracterizado por el surgimiento de una sociedad feudal agraria. Bueno, el Medioveo fue un periodo largo y complejo, tradicionalmente llamado oscurantismo, dado que los márgenes de alfabetización y de distribución de la cultura letrada en Europa decayeron muchísimo en comparación con la antigüedad y sobre todo con el posterior Renacimiento. El espíritu de la época fue el religioso y el cristianismo imperio en la cultura europea, imponiendo la fe y los valores dogmáticos por encima de cualquier otro punto de vista. En consecuencia de esto, la literatura medieval presenta un marcado predominio de la religiosidad y la literatura mística, así como la exploración de relatos y mitologías locales en clave cristiana. Los bestiarios, las hagiografías, la poesía mística, los himnos y las liturgias fueron los géneros predominantes. Si bien hacia el final del periodo surgió la novela, adelantándose a los cambios culturales inmensos que llegaron con el Renacimiento en el siglo XX. Y a continuación les daré una de las categorías en las que se puede dividir. Bueno, puede ser en romances históricos, romances épicos y legendarios, romances de aventuras o novelescos, romances tradicionales, romances juglarescos, entre otros. Para terminar con estos tipos de literatura a lo largo de nuestra vida, como último, hablaré acerca de la literatura oriental. ¿Qué es la literatura oriental? Bueno, la literatura oriental se refiere a la literatura producida en las regiones de Asia y el Pacífico, incluyendo países como China, Japón, Corea, India y otros. Puede incluir una variedad de géneros, desde poesía y narrativa hasta teatro y ensayos, y se caracteriza por sus raíces culturales y tradiciones literarias. La literatura oriental tiene una larga historia y ha sido influenciada por diferentes culturas y periodos históricos. Por ejemplo, la literatura china tiene una historia que se remonta a más de 3000 años y cuenta con una rica tradición literaria que incluye obras como el Tao Te Ching. La literatura japonesa también tiene una larga historia y ha sido influenciada por la literatura china y cuenta con obras destacadas como la novela de Genji y el Hojiki. En general, la literatura oriental es una fuente valiosa de conocimiento y sabiduría y puede ofrecer una perspectiva única sobre la historia y la cultura. Eso sería todo y muchas gracias por escucharme y espero puedan entender un poco mejor acerca de la literatura y sus tipos de literaturas. Gracias. Que tengan buen día.